Saludos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Irán odia tanto a los Estados Unidos, a Israel y a Inglaterra? Pues escucha el siguiente relato. Durante más de 2000 años, judíos, persas y musulmanes vivían tranquilamente en lo que hoy conocemos como Irán. Después de la Segunda Guerra Mundial, Irán era un país democrático, tenía sus elecciones, era un país ejemplar, pero cometió el primer error. No estuvo de acuerdo en segregar y dividir a Palestina para entregarle tierras a Israel. Tampoco estuvo de acuerdo que Israel formara parte de la ONU. En ese entonces, el primer ministro o presidente de Irán se llamaba Mohammad Mossadegh. Este caballero empezó a investigar el estado de las finanzas de las reservas petroleras de Irán. Estas reservas petroleras estaban a cargo de una compañía llamada Anglo-Iranian Corporation, que era una subdivisión de lo que conocemos hoy día como British Petroleum, BP. Pues resulta que esta compañía se negó a una auditoría y a explicar cómo era que bregaba con los ingresos del gobierno que venían de la explotación petrolera. Cuando esta compañía se negó, entonces el presidente de Irán decidió nacionalizar la industria de petróleo, quitarle el poder a esta compañía. Eso molestó a Winston Churchill y al presidente Eisenhower, que desarrollaron un plan para hacer un golpe de Estado en Irán. Este golpe de Estado fue diseñado por la CIA. La CIA confesó en el año 2013 de que era responsable de haber ejecutado este golpe de Estado en Irán. Se puso una persona llamada Mohammad Reza Pahlavi, o el Shah de Irán, a cargo de esa nación. Y entonces la British Petroleum, la Anglo-Iranian Corporation, cogió otra vez el control del petróleo iraní. El líder en ese entonces musulmán dentro de Irán se llamaba el Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Khomeini se dio cuenta de cómo estos intereses extranjeros estaban explotando el país, y se dice que el gobierno del Shah de Irán era un gobierno opresor. Este gobierno del Shah de Irán dictaminó que el Ayatollah Khomeini era peligroso y lo mandó a arrestar en el año 1962, y se formó una revuelta donde 400 iraníes fallecieron a manos de las autoridades, y entre las autoridades habían soldados norteamericanos. El Ayatollah Khomeini se enfureció aún más cuando el Shah de Irán perdonó toda actuación hecha por soldados americanos dentro
de Irán. Así que cualquier asesinato durante esa revuelta, producto de la acción de soldados estadounidenses, fue perdonada. El Shah de Irán, al salir libre, se fue al autoexilio, y desde el autoexilio vemos la primera señal de su odio hacia Israel, porque mencionó de que el Shah de Irán trajo personas especializadas en torturar a individuos para entrenar el Savak y tal vez también tomar parte en las torturas. El Savak era el servicio secreto del Shah de Irán. En la gran revolución iraní del año 1979, el Ayatollah Khomeini regresa a Irán, y entonces es que se forma lo que conocemos como la crisis de la embajada de los Estados Unidos, donde se tomaron rehenes. Esos rehenes fueron devueltos a Estados Unidos en el año 1981. Pero quiero que recuerden de que todos esos rehenes fueron devueltos. Fueron tomados como rehenes en el año 1979 y devueltos en el año 1981. Así que estuvieron presos 2 años. Otra de las cosas que hizo Khomeini es que ejecutó al judío de más prestigio dentro de Irán. Su nombre era Habib el-Ghanian, y lo ejecutó porque lo vinculó como un agente de Israel, un traidor a Irán. Pero el Ayatollah Khomeini dijo que iba a respetar a todos los judíos iraníes que vivían en su nación. No obstante, muchos judíos persas se fueron al exilio. 200,000 se fueron a Israel, como unos 60,000 se fueron a Estados Unidos, y solamente hay como 9,000 dentro de Irán, a los cuales se les respeta su religión. Tienen sus sinagogas y ahí hacen sus actividades. Recordemos otra vez, los judíos llegaron a Irán hace más de 2000 años, y las dos religiones que se practicaban en Irán eran la religión judía y la religión del Islam, y ambos se respetaban. En el 1980 al 1988, Estados Unidos decide ayudar a Hussein en la guerra Irán-Irak. Lo curioso es que mientras Rumsfeld está armando y dándole todo tipo de armamento a Hussein, por otro lado, la CIA, en el escándalo Irán-Contra, le está dando armas a Irán. Y no solamente eso, también Israel le vendió armas a Irán en su guerra con Hussein. En el 1988, una vez concluida la guerra de Irán y Irak, Estados Unidos ataca una plataforma de petróleo iraní.
Irán acusa a los Estados Unidos en una corte internacional y la única observación que hizo el juez es que Estados Unidos no tenía ninguna justificación para atacar la plataforma iraní. Ese mismo año, en el 1988, un destructor llamado USS Vincennes dispara un misil y tumba un avión de pasajeros iraní. En ese incidente mueren como 260 personas y de esas 260 personas, más de 60 eran niños. El capitán del navío dice que se sintió bajo amenaza con este avión que se estaba aproximando. Pero las investigaciones indican de que este avión de pasajeros no iba en rumbo directo hacia el destructor, así que no era una amenaza. No podemos negar de que Irán se sintió bien ofendida cuando, un año después de este incidente, donde mueren todos estos pasajeros, se le da un reconocimiento al capitán de este navío. Se prenden en sus pechos unas medallas por su excelente labor en el mar de Irán. En el año 2007, Netanyahu va donde las Naciones Unidas y solicita permiso para atacar a Irán. Netanyahu quiere que le den permiso para destruir todos los reactores nucleares en construcción dentro de Irán. En adición, en el 2007, Estados Unidos ataca un consulado de Irán en Irak. Ellos entran y confiscan todos los documentos dentro del consulado y arrestan al personal del consulado. Más de 10 personas fueron arrestadas ese día. Y de estas personas, solamente 2 han sido liberadas. Hasta el día de hoy, las demás siguen estando prisioneras del gobierno de los Estados Unidos. Entonces llegamos al 2010, donde Estados Unidos, junto con Israel, hacen un ataque cibernético a Irán con un virus llamado Stuxnet, que estaba enfocado para destruir todas las computadoras relacionadas al programa de armamento nuclear de Irán. Este virus fue exitoso de detener temporariamente las centrífugas que se utilizaban para enriquecer uranio en Irán. Entonces llega el año 2016, donde la Corte Suprema decide de que Irán tiene que pagar $2 billones debido al ataque a las barracas de los soldados estadounidenses en el Líbano en el 1983. Sin tener una evidencia directa, el Tribunal Supremo aprueba esta demanda. A su vez, en Irán, sus cortes demandan a Estados Unidos por el golpe de Estado del año 1953 y otros ataques sufridos desde ese evento. Como podemos ver, todo este asunto
de Irán tiene un punto de origen que se llama petróleo. Y esta nueva presidencia que tenemos en estos momentos ya declaró que está muy interesada en el petróleo de Irak, y al igual que en la administración de Bush, está otra vez atacando y llevándonos a una guerra con Irán. Hace unos días un mercenario en Irak mencionó que los iraquíes odian a los estadounidenses, pero se olvidó preguntar por qué nos odian. Como podemos ver claramente, la historia nos refleja que el ejército de Irán se ha pasado atacando a Israel, a Inglaterra o a Estados Unidos. Pero sí refleja de que Estados Unidos sí ha atacado el pueblo iraní. Ahora ustedes podrán decir, pero es que Irán le vende armas a grupos como Hezbollah y como Hamas, que son enemigos de Israel. Pero los otros países hacen exactamente lo mismo. Su industria de armamento también le vende armas a quien quiera que tenga el dinero para comprarlas. Los motivos que propulsaron que Inglaterra y Estados Unidos causaran un golpe de Estado en Irán en el año 1953 prevalecen hoy día. Todavía estas naciones quieren control del petróleo iraní. Usted llegue a sus propias conclusiones y verifique en la historia lo que yo he dicho. Con esto yo termino mi breve charla de hoy y nos vemos en el próximo programa.